Buenos días a todos los y las presentes. Muchas gracias a todos por venir. En principio, en primer lugar, las autoridades. Tenemos aquí una senadora del Reino de España, Elena Diego. Gracias por venir y bienvenida. Tenemos también, bueno, tenía que empezar por mi derecha, el concejal en representación del alcalde, Kevin Blázquez. Tenemos también al presidente del Consejo Económico y Social, Enrique Cabero. Muchas gracias también, Enrique, por estar acompañándonos. Y al diputado provincial, Antonio Cámara. Bienvenidos, gracias por venir. Y al procurador en Cortes, Igea. Y el procurador en Cortes, Igea. Ya no me lo sé. Gracias por venir a todos a acompañarnos en esta mañana ya con calorcito. Y bueno, pues vamos a comenzar el acto. Como ya muchos sabréis, en el Centro de Estudios Bejarano se ingresa a propuesta de un grupo de miembros que le piden al candidato el currículum. Después, en un pleno por mayoría, se acepta el ingreso, pero para tener ingreso ya como miembro numerario hay que leer un discurso de entrada que va sobre un tema y es un trabajo de carácter académico sobre un tema relacionado con Béjar y nuestro área de influencia, que es pues lo que fue el Ducado de Béjar, más o menos, ¿no? La tierra de Béjar. Y bueno, pues en este caso tenemos hoy el placer de venir a escuchar el trabajo de nuestro compañero Ramón Hernández Garrido. En primer lugar, les va a dirigir unas palabras el concejal Kevin Blázquez. Después va a intervenir Carmen Cascón, la secretaria del Centro de Estudios Bejaranos, que va a leer el acta por el cual entró como miembro del centro Ramón Hernández Garrido. Después vamos a escuchar su discurso y luego, como siempre, el discurso del candidato le contesta otro miembro del centro. En este caso es Antonio Gutiérrez Turrión, que es uno de nuestros miembros más antiguos. Después le impondremos a Ramón la insignia del centro y ya pues daremos fin al acto. Entonces vamos a comenzar con la intervención de Kevin Blázquez en nombre del Ayuntamiento en representación del alcalde. Cuando quieras. Bueno, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer, como bien ha dicho la presidenta, a todas las autoridades aquí presentes y a todos los que habéis venido a compartir este día tan especial con Ramón, que es un detalle muy bonito y que estoy seguro que le hará mucha ilusión. Quería trasladar en primer lugar las disculpas del alcalde de la ciudad, de Luis Francisco Martín, porque tenía un acto ineludible en Madrid y me pidió pues, personalmente que transmitiera mis felicitaciones a Ramón y que le disculpara su ausencia. Así que nada, yo voy a ser muy breve, no quiero extenderme porque al final el día es para Ramón y eso es lo que quería dedicar unas palabras. Pues, en primer lugar, al Centro de Estudios Bejaranos por la gran labor que hacen para nuestra ciudad. Yo como concejal de museos y como amante de la historia nunca puedo parar de agradecer la labor que hacen, pues tanto recuperando los archivos, historias de nuestra ciudad, no dejando que se pierdan las informaciones que tenemos, que al final es lo más importante en una ciudad como la nuestra, tener recogido todo ese volumen de información que ellos van recopilando y todo el trabajo que desempeñan anualmente todos sus miembros. Así que es lo primero que quería decir, un agradecimiento enorme desde mi parte hacia el Centro de Estudios Bejaranos. Y respecto a Ramón, pues qué decir, la verdad, cuando el alcalde me propuso si podía venir hoy, yo fui el primero que estaba encantado de venir, porque personalmente pues tengo una amistad grande con Ramón. Además sé que si mi abuelo hubiera seguido aquí con nosotros, pues le hubiera hecho ilusión que fuera yo el que presentara este acto, porque compartíamos una misma pasión entre los tres, compartíamos y compartimos, que es nuestra pasión por las motos. Muchas veces pues, he tenido el placer de montar junto a él, entonces es una pasión que nos une. Y nada, creo que como bejarano pues no hay una persona más indicada que Ramón para entrar a formar parte del Centro de Estudios Bejaranos. Al final es una persona muy reconocida en nuestra ciudad, que ha desempeñado aquí una gran labor, además ha trabajado como profesor, como bien sabréis, no solo en Béjar, además ha desempeñado una representación, aparte de nuestra ciudad, pues en el país vecino, en el país lusitano. Entonces su reconocimiento fuera de la ciudad, tanto dentro, es increíble y creo que no había una persona más apta para entrar a formar parte del Centro de Estudios Bejaranos. Así que nada, no quiero alargar esto más, voy a darle la palabra a nuestra cronista oficial, a Carmen, y muchas gracias de nuevo por asistir. Gracias,
Y como decíamos, pues ahora nuestra secretaria Carmen Cascón Matas va a leer el acta que refleja la entrada de Ramón en el Centro de Estudios Bejaranos. Más que leer el acta, voy a certificar, que son cosas diferentes. Como secretaria del Centro de Estudios Bejaranos, doy fe y certifico que Ramón Hernández Garrido ingresó como miembro no numerario de nuestra institución, según consta en el acta literal del Pleno Ordinario de Miembros, celebrado en el Salón de Concejales del Ayuntamiento de Béjar el 4 de marzo de 2017, por lo que cumple con los preceptos estatutarios de miembro numerario de pleno derecho con el pronunciamiento del presente discurso de ingreso. Béjar, 5 de julio de 2025. Bueno, y ahora vamos a proceder a la parte principal de este acto, que es la lectura del discurso de Ramón, que se llama Valentín Garrido Muñoz, 1883-1936, un humanista en la Segunda República. Aproximación a una biografía. Cuando quieras. Muchas gracias, Pepa. Señora presidenta del Centro de Estudios Bejaranos, señora secretaria, compañero y amigo Antonio, señor alcalde, permíteme, en funciones en este acto, miembros del Centro de Estudios Bejaranos, compañeros, familiares de Valentín Garrido Muñoz, queridas amigas y queridos amigos. Para mí es un honor muy grande el poder desarrollar hoy el trabajo que vengo haciendo desde hace bastantes años sobre la vida del que fue mi abuelo, Valentín Garrido Muñoz. Voy a tratar a lo largo de todo el discurso de huir de referencias familiares como si yo hablase de Valentín Garrido Muñoz sin conocerle. Pero como probablemente va a ser muy difícil que lo consiga, pues pido disculpas anticipadas por si en algún momento pues tengo que citar algo y me asalta la palabra mi abuelo. Y en algún momento también, a lo mejor, como consecuencia de ello, pues también me asalta algún conato de emoción. Pido anticipadas disculpas por todo ello. Valentín Garrido Muñoz, llamado Francisco Valentín Garrido Muñoz, nace en Béjar el 16 de diciembre de 1883. Es el cuarto hijo de Juan Garrido y de Mariana Muñoz. Manuela, Trinidad y Quintín son sus tres hermanos. El 16 de diciembre de 1907 contrae matrimonio con Benita Lobo Bajo, en la parroquia del Salvador de Béjar. Son sus padrinos su hermano Quintín Garrido Muñoz y la esposa de este, Juana Sánchez Sacristán. Les dio la bendición nupcial don Ramón González, párroco de Peñacaballera. La familia Garrido Lobo estaba formada por las siguientes personas, los siguientes miembros. Valentín Garrido, nacido en Béjar el 16 de diciembre del 83. Benita Lobo Bajo, nacida en Béjar el 9 de octubre de 1884. Y tuvieron inicialmente 8 hijos. Juan Garrido, nacido en Béjar el 27 de octubre de 1908 y que lamentablemente falleció cuando contaba con 8 años. María Prásedes Garrido Lobo, conocida en nuestro entorno familiar como Marina, nacida el 22 de julio de 1910 y lamentablemente también fallecida muy joven cuando tenía 18 años. Y a continuación, los hijos que vivieron más tiempo. Ramón Garrido Lobo, nacido en Béjar el 10 de marzo de 1912, Mariana Garrido Lobo, nacida el 29 de diciembre de 1913, Balbina Garrido Lobo, nacida en Béjar el 17 de mayo de 1915, Evaristo Garrido Lobo, nacido el 29 de julio de 1917, Rufina Garrido Lobo, nacida en Béjar el 14 de julio
de 1920, y por último Agustín Garrido Lobo el Pequeño, nacido en Béjar el 14 de abril de 1923. Tras cursar estudios elementales, se forma profesionalmente como procurador de los tribunales, profesión que ejerce en la ciudad de Béjar. Fija su despacho en la calle Mayor de Sánchez Ocaña 46. Previamente había ocupado el puesto de oficial primero del juzgado de instrucción de Béjar y aprueba, cuando contaba con 19 años, en octubre de 1903, las pruebas de acceso a la profesión de procurador. Además de los trabajos propios de su profesión, se especializa, porque coincide en el tiempo de construcción y de apertura de la línea férrea Salamanca-Béjar-Plasencia, pues digo, se especializa desde mayo de 1908 en reclamaciones a los ferrocarriles. En el año 1924 lleva en arrendamiento la fábrica La Doble Eléctrica, destinada a suministro eléctrico en Béjar. En 1926, Valentín Garrido inicia el proyecto de construcción de una central hidroeléctrica, por aquel entonces y en el entorno familiar siempre la llamaron la Fábrica de Luz, en terrenos de la localidad de Puente del Congosto, la provincia de Salamanca, junto al río Tormes. Adquiere diferentes terrenos y comienza a pedir los oportunos permisos tanto de construcción como de concesión de caudal y demás. El proyecto es elaborado por el ingeniero Lucas Fernández Tapia en abril de 1928. En un libro que fue coordinado por nuestro compañero José María Hernández Díaz, que hablaba de los años de inicios de vida del Casino Obrero, se cita que allá por el año 1930 los mayores contribuyentes a la agencia tributaria entonces de aquella época eran todos industriales textiles. Y curiosamente se cita a Valentín Garrido como el único, al margen de los industriales textiles de la época, que estaba entre los primeros de la lista de esos contribuyentes. Con esto lo que pretendo es dar a entender la capacidad económica que tenía en aquel momento y con la que inicia, junto con un préstamo, la construcción de la central hidroeléctrica de Puente del Congosto. Los trámites de construcción de la central hidroeléctrica de Puente del Congosto, bajo el nombre de Hidroeléctrica del Tormes, se inician en 1924, con la compra de terrenos al ayuntamiento y varios vecinos del pueblo. Se construye un edificio para albergar la maquinaria de la central con un salto de 9,37 metros, con turbina de cámara abierta de 103 caballos, regulador, 2 alternadores, pesquera y presa. El caudal en aquella época era de 1.950 litros al segundo. Y posteriormente se instalan redes de distribución en Puente del Congosto, Bercimuelle, Gallegos de Solmirón, Santa María de Berrocal, Malpartida de Corneja, El Mirón, Navamorales, Santibáñez de Béjar, Fuentes de Béjar, Guijuelo, Campillo, Fuenterroble de Salvatierra, Casafranca, Endrinal de la Sierra y Monleón, haciendo un total de 60 kilómetros. El domingo, día 16 de junio de 1929, es inaugurada la central, tal y como recoge el diario El Adelanto en su edición de fecha 20 de junio de 1929. De ese texto publicado en El Adelanto, saco a continuación unas referencias para conocimiento de todos los presentes. El domingo último tuvo lugar en la interesante villa del Puente del Congosto el acto simpático de hacer las pruebas oficiales de una central eléctrica, la hidroeléctrica del Tormes, que ha de facilitar alumbrado a importantes pueblos de aquella comarca.
Ese anhelo tan justo de incorporar a la vida gris de nuestros pueblos conquistas científicas tan ponderadas y extendidas como la del alumbrado eléctrico se ha visto satisfecho en Puente del Congosto gracias a la voluntad ejemplar y a la decisión ejemplar de un bejarano, el conocido procurador de los tribunales, don Valentín Garrido. En Hidroeléctrica del Tormes ha puesto el señor Garrido una voluntad y energías poco comunes, dadas las dificultades de diversos órdenes que suelen anteponerse a proyectos de esta monta. Y al vencerlas todas y culminar el último domingo en el espléndido alumbrado de una extensa zona, bien merecen el propietario de la central, el ingeniero director, ilustre por méritos personales y de apellido señor Carracido, y los pueblos interesados la más cumplida felicitación. A las 4 de la tarde del citado día salió de Béjar una caravana de automóviles conduciendo al considerable número de amigos del señor Garrido que asistieron a referidas pruebas en Puente del Congosto. De Béjar, en fin, un número considerable de personas, 40, 50 o más, con gusto consignaríamos los nombres de todas, pero para no hacer esta crónica demasiado extensa, nos limitaremos a unas cuantas, y que perdonen las otras. Don Marcelino Cajigal, don José Galindo, don Carlos Calvo, don Ezequiel Díaz, don Nicolás García, don Mateo y don Valeriano Rodríguez, don Apolinar Fraile, don Félix Antigüedad, don Cipriano Maillo, don Francisco Hernández, don Daniel Medina, don Manuel González, don Daniel Bermejo, don Pedro Junquera, don Bernabé Sánchez Cerrudo, don Quintín Garrido, don Pablo Bernal, don Julián Díaz, don Francisco Brusi y don Francisco González Clemente. Momentos después, y en la explanada del edificio, fue servido un espléndido lunch a los numerosos invitados. A la hora del champán, el culto maestro bejarano y admirable orador, don Manuel Francisco Crespo, improvisó un notabilísimo discurso cuyas ideas salientes extractamos a continuación. Empieza diciendo que habla a requerimientos amistosos muy difíciles de resistir y que se siente ligeramente confuso, teniendo que improvisar unas consideraciones sobre el acto. Le complace el escenario de tan fina estampa castellana, el claro y alto cielo, el Tormes que refleja las piedras venerables de Salamanca, la sobria silueta del castillo y más allá de la llanura exasperada a lo lejos, los perfiles de Gredos, corazón granítico de España. Dice que le interesa destacar un aspecto de esta inauguración de esta hidroeléctrica del Tormes. Afirma que toda la fuerza y riqueza de España procede de sus campos, de sus minas y sus pesquerías, y que en ciudades se concreta y afina en diversas formas y en un tráfago ruidoso y rutilante. Habla de la vida inferior de nuestros pueblos y aldeas, del penoso esfuerzo de nuestros labriegos, españoles de tercera clase, con tantos deberes y tan escasa protección. Es necesario dedicar una mayor atención a los problemas rurales, elevar el nivel medio de su vida, proporcionándoles motivos de cultura, de higiene y de comodidad. En este sentido, esta obra, que en este momento estamos inaugurando, viene a llenar una necesidad, pues trae a estos pueblos la luz y energías eléctricas. Destaca el orador la figura del señor Garrido, dueño de la hidroeléctrica, bravo luchador, dice, profesor de energía. Estas personas que por toda el área del país ponen su esfuerzo y su dinero en empresas peligrosas, muchas veces son verdaderamente ejemplares, pues no son solo propulsores de la riqueza y el adelanto nacionales, también nos enseñan que el primer deber del dinero es servir a los intereses colectivos. Cree que el señor Garrido no es solo merecedor de que todos le acompañemos en sus esperanzas, sino de la gratitud de estos pueblos. Elogia el proyecto de la hidroeléctrica del Tormes y su desarrollo, del cual es autor el ilustre ingeniero señor Carracido.
habla también de la admirable instalación técnica y de sus autores, y termina felicitando calurosamente a Puente del Congosto. El señor Crespo fue muy merecidamente felicitado y aplaudido, y para contestarle en nombre del señor Garrido, demasiado afectado por reciente desgracia familiar, paréntesis, meses antes había muerto su hija con 18 años, habla el médico forense de Béjar, don Francisco González Clemente, quien en párrafos brillantes y poniendo gran calor en sus palabras, ensalza previamente la figura del señor Garrido, que de cuna humilde ha sabido elevarse por su propio esfuerzo y por su gran voluntad a la altura de respetables firmas, poniendo todo su esfuerzo y relevancia en estas arriesgadas y tan útiles empresas. El señor González Clemente terminó dando las gracias más rendidas a todos los concurrentes y escuchó grandes aplausos. Pasamos a otro momento importante en la vida de Valentín Garrido y nos situamos en el año 1931. En las elecciones municipales de Béjar del 12 de abril de 1931 forma parte de la candidatura antimonárquica de Coalición Republicano-Socialista como republicano. Claudio Cascón González es el más votado, con 415 votos. El segundo es Valentín Garrido, con 409. Y Manuel Francisco Crespo, tercero, con 398. El día 14 de abril se celebra una sesión extraordinaria a las 19 horas 50 minutos en la sala capitular, a la que asisten la totalidad de los concejales elegidos y numerosos bejaranos, bajo la presidencia de Manuel Francisco Crespo, según recoge el acta de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Béjar. Con una enorme satisfacción voy a proceder a la lectura de la intervención del entonces alcalde, porque se da la circunstancia, y nunca pensé que eso podría ocurrir, que estamos en la sala capitular del ayuntamiento y muchos años después, creo que probablemente en una de las primeras ocasiones, vamos a tener la oportunidad de escuchar la detallada intervención del entonces alcalde como consecuencia de las elecciones del 14 de abril de 1931. Decía así: ciudadanos y más que ciudadanos, hombres, habéis realizado la obra más grande que se podía soñar, derrocando a una monarquía de 4 siglos. Añade que va a establecerse un régimen democrático sin injerencias de nadie y sin más mandato o voluntad que la del pueblo, que es el único que encarna la verdadera representación legítima del mismo. Le exhorta para que defienda el sufragio con el mayor ahínco por ser el que ha traído la República. Afirma que con la victoria va aunada la responsabilidad y que para consolidar tan hermosa obra que acaba de nacer, solo se consigue dando prestigio al nuevo régimen, respondiendo al lema de orden y serenidad. Continúa exponiendo que en estos momentos de tanta emoción, él, que nunca ha llorado, está para ello, y dirigiéndose a la multitud, dice: cantad, reíd, pero respetarlo todo, que no queremos que este régimen pueda hundirse en el descrédito. Asegura que han venido a este sitio porque la República está virtualmente proclamada, habiéndose efectuado la transmisión de poderes a las 5 de la tarde de este día. Afirma que ellos han venido no a buscar transmisión de esos poderes, no a que nos cedan el poder que conceptuamos ilegítimo, sino que venimos a tomarlo. Concluye el señor Crespo declarando que como primer alcalde provisional de Béjar desde este momento queda proclamada la República en esta ciudad. 3 días más tarde, el 17 de abril, se constituye oficialmente la nueva corporación. Es elegido alcalde presidente Manuel Francisco Crespo y regidor síndico Valentín Garrido. El sábado 2 de mayo de 1931 se constituye la Diputación Provincial de Salamanca. Es designado diputado Valentín Garrido,
por la zona de Béjar Sequeros, bajo la presidencia del señor gobernador José Escudero Bernícola, y elegido presidente el diputado por Salamanca Tomás Marcos Escribano. En dicha sesión ya interviene Valentín Garrido, quien se ocupó con gran detenimiento por la honda crisis de trabajo que Béjar padece en los momentos actuales, trasladando la intención del Ayuntamiento de Béjar de invitar a participar al señor gobernador y al señor presidente de la Diputación a una reunión con el presidente del Gobierno Provisional de la República. Como ya se ha citado, el Ayuntamiento quedó constituido el 17 de abril del 31 y su composición fue la siguiente: Claudio Cascón González, Valentín Garrido Muñoz, Manuel Francisco Crespo, Millán Aliácar García, Julián Gregorio Martín Cerrudo, Juan Matas Bonilla, Cayetano Ortiz Delgado, Mateo White Pérez, Rufino Martín Sánchez, Santos García Oviedo, Eloy González Benito, Gabriel López Gosálvez, Urbano Sánchez Sánchez y Francisco de Ogracias Brusi Almazán. El secretario es Pedro Miñana Regadera y no asisten a la sesión Francisco Gómez Rodulfo López, Tomás Hernández Ajero y Antonio Gosálvez Anaya. Realizada votación secreta por medio de papeletas, resultó elegido alcalde presidente Manuel Francisco Crespo con 10 votos, primer teniente de alcalde Millán Aliácar, segundo Claudio Cascón González, tercero Rufino Martín Sánchez y como regidor síndico Valentín Garrido Muñoz. En el campo de las actuaciones políticas destaca la labor de Valentín Garrido como concejal del Ayuntamiento de Béjar, donde días después de su incorporación al consistorio se interesa por los problemas laborales de la ciudad y promueve, junto con el alcalde y en su calidad de diputado provincial, una visita al presidente de la República, tal y como recoge en sesión municipal de 29 de abril de 1931. Se forma una comisión integrada por el señor alcalde y regidor síndico, la Cámara de Comercio, la Unión Textil y federaciones obreras y asociaciones de fabricantes. Dicha comisión se desplaza a Madrid el 3 de mayo de 1931. Se incorpora a la misma el gobernador civil de Salamanca, señor Prieto Carrasco, así como los industriales bejaranos residentes en Madrid, señores Gómez Rodulfo y Rodríguez Arias, y una representación de la Asociación General de Ganaderos. Fueron recibidos por el entonces ministro de la Guerra, señor Azaña. En la sesión municipal de fecha 15 de mayo de 1931, Valentín Garrido informa de las gestiones realizadas en la Diputación Provincial por los caminos vecinales y en la del 20 de mayo de 1931 se hace cesión de terrenos a la Diputación para la construcción de un edificio destinado a colonia veraniega de asilados del Hospicio de Salamanca. Con fecha 27 de mayo de 1931 es aceptada por la Diputación Provincial. El día 7 de octubre de 1931 se tratan temas sobre el camino de Castañar a Llano Alto. En diferentes sesiones municipales se informa del estado de las obras del camino y de la construcción del edificio en Llano Alto, así como de la formalización de un préstamo para el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza y del Pantano. Entonces también se iniciaban gestiones del que hoy tenemos ya y que todos conocemos como Pantano de Navamuño. Paralelamente, la Diputación Provincial de Salamanca incluye en diferentes sesiones temas relacionados con Béjar y con la colonia veraniega de asilados de Llano Alto. En la sesión del 3 de octubre de 1931 se estudia el proyecto del camino del Castañar a Llano Alto. Es aprobado e incluye informe de la intervención en la sesión del 10 de octubre. En la sesión del 21 de noviembre se presenta ya la primera certificación. En 1932, en la sesión de 23 de abril, el señor Garrido realiza una propuesta de material y en la del 25 de abril da información sobre las obras. En la sesión de 19 de diciembre se informa sobre la recepción de comunicación del Ayuntamiento de Béjar de concesión a perpetuidad de suministro de agua al edificio.
El 16 de enero de 1933 se presenta una nueva certificación de obras y tras una visita a las mismas se informa en la sesión de 13 de marzo. En la de 15 de marzo se trata la implantación de la plantación de árboles y en la del 27 se presenta un informe final del arquitecto señor Vargas. Hay un dato que también quiero añadir porque me parece importante, y es que con fecha 8 de junio de 1935 se presenta en el Gobierno Civil de Salamanca un documento con la relación de afiliados a lo que entonces se llamó la Liga de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la que figuraban Valentín Garrido y, entre otros, Atilano Coco, Antolín Núñez, Casto Prieto Carrasco y Pablo Sotés. A continuación, igual que hice antes con la inauguración de la central hidroeléctrica, voy a dar lectura de lo que recoge el diario El Adelanto el día de la inauguración del edificio de Llano Alto. Está muy bien escrito como el anterior por un periodista y escritor salmantino del que José Antonio Sánchez Paso me ha hablado y me ha dado mucha información, Antonio García Boiza. Y dice así: la espiritualidad de Béjar. Amablemente invitado por la comisión gestora de la excelentísima Diputación, acabo de presenciar la llegada de los niños de la Casa de Huérfanos y Desamparados de Salamanca a la nueva residencia veraniega de Llano Alto, en el Castañar. El año pasado, por esta misma época, vi llegar a Ciudad Rodrigo otra expedición de pobres huerfanitos y desamparados del hospicio provincial, y quiero abrir hoy mi corazón para decir honradamente que en ambas fechas memorables ha sentido mi espíritu idéntica emoción. Y es que estos buenos diputados de la República predican con el ejemplo las normas humanas y cordiales de una verdadera democracia. Ayer fue la ciudad militar y fronteriza de Ciudad Rodrigo la que vibró de entusiasmo, poniendo sonrisa y mimo en las piedras milenarias y guerreras que tantas veces se tiñeron con sangre de luchas y de odios seculares. Hoy ha sido Béjar, la ciudad más fuerte que la historia, pues la ha sobrepujado con perennes brotes de novedad y de trabajo, la que se ha engalanado para recibir a los hospicianitos. Béjar, ciudad de la Corona de Castilla, dominador de pueblos y villas salamanquinas y extremeñas, entre cuyas calles todavía existe la de los flamencos, en recuerdo de que los tejedores de los países nórdicos vinieron a sentar en ella sus telares. Béjar liberal y trabajadora desde hace casi un milenario, en el que el vencedor de las Navas de Tolosa la otorgó la más liberal y humana Carta Puebla, ha recibido hoy con brazos de madre a los niños de la Casa de Huérfanos y Desamparados de Salamanca. ¿Y cómo los ha recibido? Aún no había parado el tren que conducía a la colonia y el ya impetuoso y cordial diputado bejarano Valentín Garrido ascendió al vagón y en sus brazos descendía uno a uno los 150 niños y niñas que van a disfrutar de la residencia de Llano Alto. Y esto no lo hace el buen diputado por pose y para que se comente como hacen y han hecho tantos figurones, no. Los que conocemos a este hombre afectivo y bueno, así sin quitar y poner tilde, y sin asomo de lisonja, sabemos que lo siente de veras y que él quería plasmar en todos con fuego indeleble, de impronta imborrable, todo el fervor republicano y democrático que rebosa, salta y se precipita en su pecho como el río que allá abajo es vida, industria, pan y trabajo de la hospitalaria ciudad. Y ya no atendió a nadie más que a los niños del hospicio, este celoso diputado, que desde hace bastantes días, y en unión de su respetable señora e hijos, no han salido de la colonia para que no faltase detalle para recibir con todo cariño a estos anhelados huéspedes.
que tienen los títulos más augustos y son acreedores a todas las predilecciones y cariños, ya que son los infortunados sin hogar, los hijos del dolor, los niños a los que el mismo Divino Maestro se complacía en atender y buscar. En detalles, al parecer insignificantes, se adivinaba ese interés y cariño. Las sillitas individuales en el comedor infantil, huyendo del bando que habla de galera y presidio. Flores en las mesas, estampas y grabados de juegos infantiles y de máximas higiénicas. A poco de entrar los huerfanitos en la colonia, recibieron la visita de los niños de Béjar, que entraron cantando a saludar a sus hermanitos de Salamanca. Y las mujeres llevaban caramelos y después sirvieron la comida y consolaban a los más pequeñitos, asustadizos y llorosos. Era el halago fino y cordial de la espiritualidad ciudad, era la gentileza de Béjar, la castellana, la de los privilegios y derechos, en buena lid conquistados. Eran los brazos vigorosos que habían hecho callar momentáneamente el zumbido de colmena de los telares para abrazar a los niños. Era la gracia de aquellas viviendas de menestrales y artesanos que sonríen frente a la fronda del Castañar. Era la belleza de la blancura nórdica de aquellas mujeres que parecían trasplantadas a los lienzos de Bruegel. Era aquella arboleda de castaños, las verdes praderas, los vistosos huertos y frescas torrenteras, el aire delgado y fresco, pleno de vida y de perfumes, y el cielo azul y transparente. Era toda la hermosura de su paisaje y toda la ternura de sus pechos, dándose en ofrenda de amor a estos niños, que por serlo ya serían dignos del más cordial interés y afecto si no tuvieran tantos otros títulos para exigir de todo bien nacido el máximo cariño y consideración. Que te cuenten otros, lector, todas las incidencias y momentos de la realización de esta obra de la colonia veraniega de Llano Alto, de Béjar, donde todos los gestores han puesto el máximo interés, el ilustre primer presidente de la Diputación Republicana y el diputado a Cortes, señor Marcos Escribano, el activo y buenísimo don Antolín Núñez Bravo, pero el cronista no debía en esta impresión captar otros ecos que los de los aplausos y del jubiloso entusiasmo de la bella ciudad que hoy ha recibido con afecto de madre a los niños de la Casa de Huérfanos y Desamparados de Salamanca. Está fechado el 30 de julio en el adelanto y firmado por quien inicié, Antonio García Boiza. Había una referencia de un escrito del alcalde de Béjar invitando a toda la ciudad, que voy a obviar, y voy a dar lectura a la intervención de un niño, cariñosamente en aquella época, y habrán visto que lo repite en más de una ocasión, los llamaban hospicianitos, pues titulan Palabras de un hospicianito. Seguidamente el niño Genaro Marcos, acogido en la Casa de Huérfanos y Desamparados de Salamanca, intervino. Excelentísimos señores, henos aquí de un vuelo, como bandada de pájaros, los niños de la Casa de Huérfanos y Desamparados de Salamanca. Como los pájaros del cielo amamos las alturas y desde este llano alto de nuestro nitidal miramos de igual a igual la peña de Francia y tenemos a nuestros pies las tierras salamanquinas y extremeñas. Hasta nuestra colonia llegará el zumbido de colmena de los telares y ruidos de las presas, saltos y cascadas del jadeante cuerpo de hombre, el río cristalino y transparente con los pechos de los hijos de esta ciudad liberal y hospitalaria. En verdad que no podían los señores diputados de Salamanca buscarnos albergue más bello y adecuado que asentándonos en este solar, cuya carta Puebla es la más liberal y democrática de Castilla. Aquí se estableció la igualdad de condiciones y de cultos, la exclusión de la aristocracia, la facultad de disponer de cuanto la naturaleza cría siempre que se use en nombre del trabajo o de la industria, sin distinción entre cristianos y judíos, hermanos todos en la fraternidad universal.
Aquí sí que podemos los niños desamparados no sentirnos tan desafortunados y creer que ocupamos esta casa con un justo título que hasta podíamos, como mote y cimera de la colonia, las viejas palabras históricas, martillo de la gente alta y soberbia, escudo de la togada o civil, que es justamente la esencia del nuevo Código Nacional. Gracias, señores diputados y autoridades dignísimas que nos habéis acompañado en este día memorable. Una y mil veces gracias, en nombre de los niños de la colonia veraniega de Llano Alto. ¡Viva España! ¡Viva la República! ¡Viva la Diputación Provincial de Salamanca! ¡Viva Béjar trabajadora y liberal! Recibió, una vez que acabó, muchos aplausos el niño. Ahí hay una fotografía que pueden ver donde aparece una parte de los niños en alguna de las visitas a Llano Alto y están acompañados por Valentín Garrido, por su esposa y por algunos de sus hijos. Y entramos en la parte más dura del discurso, del relato, del trabajo, y lo sitúo en el 18 de julio de 1936. Con el golpe de Estado, sublevación militar dirigida contra el gobierno constitucional de la Segunda República. El golpe de Estado fue llevado a cabo por militares con el apoyo indisimulado del gran empresariado, los terratenientes y la Iglesia, y supuso el comienzo de la Guerra Civil Española. El 21 de septiembre de 1936, Francisco Franco fue nombrado generalísimo de los ejércitos en el aeródromo de San Fernando, en Salamanca, durante una reunión de altos mandos militares del sector del ejército que se había sublevado el anterior mes de julio. El 29 de septiembre, un decreto nombró a Francisco Franco jefe del gobierno del Estado español, quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado. El propio Franco decidió que el cuartel general del Generalísimo se estableciera en Salamanca. El 25 de julio de 1936, el Ayuntamiento de Béjar, también en su sala capitular, celebra una sesión plenaria de constitución de Junta Gestora. Entre comillas, se personaron en el archivo municipal los señores don Fructuoso García Castrillón, don Emilio Muñoz García, don Ernesto Izar Muñoz, don Higinio Cascón Núñez, don Manuel Francés Villarán y don José González Rodilla, bajo la presidencia del capitán de la Guardia Civil, don Evaristo Falcó, y con asistencia del infrascrito secretario. Cumpliendo órdenes del excelentísimo señor comandante militar de la provincia, quien a la vez los ha recibido del excelentísimo señor general de la 7ª División, queda sustituido el Ayuntamiento del Frente Popular y designados para formar una comisión gestora con carácter provisional los señores citados, según la propuesta hecha de antemano por elementos de Béjar que se han distinguido por su amor a la patria. Afirma que siente íntima satisfacción por esta transformación y hace votos fervientes para que en la delicada misión que incumbe a los gestores en estos momentos difíciles porque atravesamos, deben anteponer a todo sentimiento el supremo interés de España. Sigue exhortando a los señores nombrados a que piensen y recapaciten en la responsabilidad que habían de contraer si no aceptaran este hermoso cometido. Y termina comunicando que el elegido para desempeñar el cargo de alcalde presidente ha sido don Fructuoso García Castrillón. Y así acaba el texto del acuerdo plenario, de la sesión plenaria. Es curioso, pero hay una referencia que se produce semanas después de que se haya iniciado ya ese golpe de Estado, y lo dice nada más y nada menos que don Miguel de Unamuno, con las palabras que se pueden leer. Veo encima una dictadura. Cuando termine esta guerra incivil que está representando el suicidio moral de España, aquí mismo en Salamanca, parece que ya han fusilado a todos sin juicio previo ni justificación alguna. La cosecha de muertos en Salamanca se hace insoportable.
Salamanca no está más tranquila porque se encuentra aquí el caudillo, ni mucho menos. Aquí no hay refriegas de campo de batalla, ni se hacen prisioneros, pero existe la más bestial persecución y asesinatos sin justificación. Está aquí. Pasamos ahí. El día 4 de agosto de 1936, apenas ha pasado un mes desde el golpe de Estado, son hechos presos varios miembros del Ayuntamiento de Béjar, entre ellos Valentín Garrido Muñoz, y trasladados a la prisión provincial de Salamanca como figura en la ficha de la cárcel provincial. Días después de su ingreso en prisión, Valentín Garrido recibe la visita de representantes de la Sociedad García y Cascón Sociedad Anónima, entidad de la que había obtenido un préstamo, ya lo comenté al principio, para la construcción de la central hidroeléctrica de Puente del Congosto. Le piden estos representantes Era una sociedad que tenía una industria textil muy importante, pero que paralelamente también tenía un banco, y que yo creo que toda la gente de Béjar conoce perfectamente la ubicación de esa fábrica, que en aquellos años fue una de las más importantes de Béjar. Bueno, pues Valentín Garrido recibe la petición de los representantes de la sociedad de que, para liquidar el préstamo que tiene con el que ha financiado la construcción de la central hidroeléctrica, entregue todos sus bienes. Y Valentín Garrido dice que no procede que entregue los bienes, primero, porque el préstamo estaba avalado, y segundo, porque está funcionando muy bien la central hidroeléctrica, con lo cual está dando unos beneficios, frutos de los cuales se están liquidando las cantidades correspondientes para satisfacer todo lo relativo al préstamo. El día 16 de agosto, Ramón Garrido, su hijo mayor, que había acabado la carrera de Derecho en Salamanca, ahí se puede ver la orla, el rector por aquel entonces era don Miguel de Unamuno, había realizado la tesis doctoral, el doctorado en Madrid, y estaba preparando las oposiciones a registro de la propiedad. Pues es detenido en Béjar, trasladado al cuartel militar, lo que es el Palacio Ducal, que en aquel momento ubicó el cuartel militar, y de una brutal paliza, de una tremenda paliza, le asesinan. Su viuda, Benita Lobo, le escribe una carta. Quiero llamar mucho la atención por las fechas que voy a empezar a dar para que vean la continuidad del proceso y de qué manera se inicia y se acaba de manera inmediata. El día 16 matan a Ramón Garrido. El día 18 su mujer entonces le escribe una carta que, junto con todas las que hubo de comunicación entre Valentín Garrido y su mujer y su familia, están depositadas en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Las cartas que entre ellos se remitieron durante los 5 meses y pico que estuvo en prisión.